Hey, ¿cómo están mis dragoncitos fanáticos a la literatura y a la lectura? Aquí el caballero desde a su servicio. Bueno, espero que hayan tenido un día muy bueno y genial, ya que hoy les traje un tema algo interesante como poco hablado y que se trata sobre los hermanos Green y Poirot, sobre estos dos escritores muy famosos por crear grandes clásicos de la literatura infantil. Pero ¿y si en el pasado no eran muy infantiles que digamos y tenían un trasfondo mucho más oscuro sacado casi de una película de terror? Bueno, pues acompáñame a ver sobre sus curiosidades, historia y datos curiosos, tanto como diferencias que compartían estos dos grandes escritores de la antigüedad. Yo soy el Caballeros de, me presento, bienvenidos a mi canal y espero que les guste el video. Ya sin más bla bla bla, comencemos. ¡Bam! Contexto histórico. Poirot. Charles Poirot, cuyo nombre completo es ese, fue un escritor francés del siglo XVII, una época algo difícil si me dejaran decir, ya que se marcarían algunos cambios grandes como culturales, políticos e incluso literarios en Francia. Bueno, él vivió por esa etapa conocida como el siglo de Luis XIV, ya que como lo dice el propio siglo, es donde Luis XIV había gobernado y era uno de los reyes más poderosos y ricos de toda Europa. Por eso lo conocían como el Rey del Sol, cuando el país de Francia era literalmente el centro cultural prácticamente más importante de toda Europa. Bueno, existía una corte llamada la Corte de Versalles, impulsada por el arte, la arquitectura y sobre todo casi la literatura. Y casi todos los escritores de ahí buscaban hacer historias mucho más elegantes y mucho más refinadas. En ese tiempo surgió todo un debate literario, ya que este se llamó la querella de los antiguos y los modernos, donde los antiguos apoyaban los modelos clásicos de la antigua Roma y Grecia, mientras que los modernos apoyaban a Poirot y que la literatura debía renovarse tanto como adaptarse en la época y a las nuevas generaciones. Dentro de todo este caos, Poirot tomó los cuentos populares que contaban oralmente, transformándolos en relatos escritos con estilos cortesanos, también incluyéndoles una moraleja a cada uno, dando origen a los cuentos de hadas modernos. Y su obra reflejó la cultura de los valores y la visión del mundo del Francia poderosa y refinada del siglo XVII. Hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, cuyos nombres eran Jacob y Wilhelm, vivieron en Alemania entre a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX, una época donde las guerras, pobreza y cambios políticos causados por la invasión de Napoleón y posterior unificación de Alemania eran cosa de todos los días. Durante este tiempo surgió un fuerte interés por rescatar algunas tradiciones y identidad cultural del pueblo alemán. Y sí, porque vamos, Alemania estaba prácticamente casi en la basura. ¿Quién no quisiera recuperar todo lo que le habían arrebatado? Bueno, aquí los Grimm se dedicaron a recopilar los cuentos e historias populares que la gente contaba en aldeas, tabernas y hogares, porque temían mucho los dos de que esas historias se perdieran con el tiempo gracias a los cambios bruscos y extremos de la sociedad alemana. Su trabajo se inspiró en movimiento romántico que valoraba el folclore, la naturaleza, lo antiguo y misterioso. Al publicar sus cuentos de la infancia y el hogar en 1812, los Grimm comenzaron a ponerle una esencia mucho más oscura, cruda del folclore original, ya que estas historias, a pesar de que se veían más por lo usual como los tres puntos, como cosas como la naturaleza, lo antiguo y lo misterioso, no eran nada más eso, eran literalmente, estaban cargadas de cosas perturbadoras, serias, maduras, e incluso muerte, mutilaciones, temas controversiales controversiales que en la actualidad serían muy malas, y también violencia y racismo, por así decirlo, entre otras cosas más, pero también al mismo tiempo reflejando la vida dura y creencias populares de su país, Alemania, dividida por muchos países, pero culturalmente muy rica. Diferencias principales entre Poirot y los hermanos Grimm. A continuación te voy a mostrar algunas diferencias que caracterizan a los dos escritores. Bueno, empecemos con el estilo. Poirot era con un estilo mucho más elegante, suave y refinado en su literatura.
y algo sacado como de literatura corta, mientras que los Green, su estilo iba mucho más a lo crudo, directo, folclórico, parecido más a como habla la gente del pueblo. En el tono ambos tenían sus diferencias, como que Parroll era de un tono mucho más mágico, pulido, calmado, con una atmósfera como salida de un cuento de hadas clásico, mientras que los Green apostaban por un tono mucho más oscuro, violento, más cercano a un terror folclórico. Los morales. Los morales era otra cosa que los diferenciaba mucho, ya que Parroll solía incluir una moraleja o reflexión al final de cada una de sus historias, mientras que los Green decían de que la moraleja se tenía que ver, o más no se tenía que mostrar. Adaptación. De los cuentos de Parroll cambiaba muchas cosas de la historia, ya que para hacerla más bonita, elegante, apta para niños nobles, y ya ves por qué Parroll era mucho más amigable con esto y los Green no, mientras que los Green estaban comprometidos a ponerle una versión mucho más auténtica, incluso dura y extraña y cruel. Detalles narrativos. Mientras que Parroll simplificaba las escenas y describía lo básico buscando la claridad, los Green añadían muchos más detalles en concreto, como diálogos o elementos propios del folclore. Público. Como en el punto anterior, ya dije que Parroll, él pensaba mucho más en los niños y familias aristócratas, o sea, tenía un tono mucho más amable, mientras que los Green al inicio pensaban en los adultos académicos y estudiosos, por eso el tono tan serio y fuerte de sus historias. Lenguaje. Parroll, su lenguaje era mucho más formal, cortesano, educado, con oraciones suaves, mientras que los Green eran mucho más de un lenguaje mucho más sencillo, rústico, algo vulgar y repetitivo, como los cuentos orales. Violencia y crudeza. Aquí Parroll eliminaba todo rastro de violencia y suavizaba lo más posible las muertes y evitaba lo que se pudiera lo perturbador y grotesco, mientras que los Green todo lo contrario, ya que querían que sus libros reflejaran el tipo de la realidad poniéndole mutilaciones, castigos fuertes, sangre y escenas intensas. Estructura del cuento. Parroll era más lineal, corta, clara y fácil de seguir, mientras que los Green eran mucho más largas con repeticiones típicas del folclore. Magia. Perrault ponía toda clase de magia, obviamente estilizada, elegante, casi como sacada de un teatro, mientras que como por lo tanto los Green ponían más magia primitiva, misteriosa y conectada a supersticiones rurales. Bueno, ya que viste algunas diferencias de cosas que como escribían estos dos, vamos al siguiente escalón. La relevancia actual de Parroll y los hermanos Grimm. Relevancia actual de Parroll y los hermanos Grimm. Los cuentos de Charles Parroll y los hermanos Grimm siguen siendo irrelevantes gracias a que ellos son la razón y base de varios cuentos infantiles en la actualidad. Sus obras y relatos han servido como de inspiración para hacer películas, series, libros, videojuegos, incluso adaptaciones de diversos tipos, especialmente compañías como Disney, que obviamente cuando estaba en su prime, ya que últimamente ella ha hecho cosas bien aburridas y todo, pero ya volviendo al tema, también de que ellos, gracias a sus personajes, enseñanzas, ya forman parte de la cultura pop y continúan transmitiendo valores, advertencias y reflexiones que siguen vigentes hoy en día. Sus obras se estudian incluso en escuelas y universidades como ejemplo esenciales de literatura y folclore, lo cual es muy sorprendente ya que como unos universitarios iban a leer cuentos infantiles, pero como sea, también de que otra cosa es de que interpretan constantemente las versiones para hacerlas más modernas, oscuras y cómicas, lo cual esto demuestra que a pesar de ser muy viejas las obras y ser muy antiguas, estas historias siguen estando vivas gracias a que muchas personas las adaptan para las nuevas generaciones. Bueno, ya sabiendo esto, es hora de conocer más de lo que conocemos ahora de estos dos escritores con el siguiente punto. Curiosidades y datos. Los hermanos Grimm. Dato número 1.
Los Green no pensaban en los niños principalmente, ya que su verdadero objetivo era representar el folclore alemán, más no entretener a los niños. Dato número 2. Mucha gente actualmente cree que viajaron en pueblo para hacer sus relatos. Esto es falso, ya que en realidad sus historias les llegaban por narradores que visitaban su casa de vez en cuando. Dato número 3. Sus principales versiones eran muy oscuras, ya que incluían sangre, mutilaciones y finales para nada agradables y más crudos o adultos. Dato número 4. Caperucita Roja sufrió muchos cambios como la inclusión del cazador para darle un final feliz a la historia, ya que originalmente no existía y el lobo se terminaba comiendo a Caperucita Roja. Dato número 5. Jacob y Wilhelm tenían personalidades muy distintas y diferentes, ya que Jacob era mucho más serio y rígido, mientras que Wilhelm era mucho más amable y sensible. Dato número 6. Sus libros cambiaron mucho con el tiempo, y sí demasiado, ya que con el tiempo se hicieron muchas adiciones, suavizando mucho el contenido para que fuera apto para todos los públicos. Dato número 7. Se volvieron famosos después de muertos, sí, algo parecido como a otro escritor muy famoso llamado H.P. Lovecraft. Pero ya hablando en serio, los Green sí se volvieron famosos después de vida, ya que en vida los hermanos Green no tenían la fama mundial como la que tiene hoy en día en la actualidad. Perrault. Dato número 1. Charles Perrault, él no empezó como un escritor de cuentos. Él anteriormente trabajó siendo parte del reinado del Rey del Sol antes de dedicarse a la literatura. Dato número 2. Él escribió cuentos ya de adulto. Él publicó sus libros más famosos cuando tenía más de 60 años. Dato número 3. Inventó la moral al final del cuento. Él fue el primero y creador quien puso las famosas moralejas y lecciones al final de sus historias. Dato número 4. Su libro no fue firmado por él al principio. Él apareció por primera vez publicado bajo el nombre de su hijo para que pareciera más un libro infantil. Dato número 5. Él fue el causante en transformar los cuentos populares en versiones mucho más elegantes, o sea, suavizando mucho la violencia y añadiéndole elementos de fantasía fina para la corte francesa. Dato número 6. Él fue el que creó las versiones que hoy son las más famosas, como la Cenicienta, la Bella y la Bestia y Caperucita Roja, quienes los Green tomaron esta última y lo transformaron en algo mucho más oscuro y serio. Dato número 7. Su éxito fue criticado por varios escritores de la época, ya que decían que sus cuentos eran demasiado simples para la élite francesa. Muchas gracias por ver este video y conocer más junto a mí a estos dos grandes escritores de la literatura. En verdad me ayuda mucho que hayas visto mi video, y si te gustó el video me ayudaría bastante que te suscribieras y que le des manito arriba. Eso sí, me ayudaría mucho también de que comentaras sobre cosas de que podría mejorar, y también sobre mi narración y nuevas como apps y páginas para editar mejor mis videos. La verdad, yo planeo mejorar y hacer un canal que hable de literatura y cualquier otro tema de ficción. La verdad, me gustó mucho hacer esto. Bueno, ya sin más que decir, soy el Caballero 2D, me despido y hasta la próxima. ¡Bam!